Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Rivera Calvario, soy estudiante de la licenciatura Ciencias Jurídicas en Derecho. Eh, Durante la cuarta semana, en lo que corresponde a la asignatura Teoría General del Estado, vimos lo que corresponde a las diferentes doctrinas, en lo que destaca la doctrina teológica, doctrina del pacto social, teoría histórica, teoría de la fuerza, teoría jurídica, teoría ética y teoría psicológica. Yo elegí argumentar sobre la teoría histórica, ya que considero, desde mi punto de vista, que es una de las más completas gracias a su estructura, a sus elementos que la componen, ya que lleva un proceso, vamos a decir, evolutivo naturalmente y lo constituyen lo que corresponde la sociedad, el gobierno y territorio. Primeramente dice que desde los tiempos remotos de nuestros antepasados, ellos se caracterizaban por no tener una organización social, vamos a decir lo que eran los cazadores recolectores. Un ejemplo que se puede citar es cuando ellos iban de cacería, cazaban diferentes especies, por ejemplo un mamut. Dice que el mamut pues es una especie muy grande, el cual cuando ellos iban a cazarla, se iban 30 40 cazadores, nada más regresaban 15, los demás fallecían durante el transcurso que se llevaba la cacería. Entonces quiere decir que no tenían una organización ellos en la forma de cazar. De ahí va surgiendo que ellos empiezan a analizar, vamos a decir, analizan y se hacen diferentes estrategias para en sí beneficiar, para que cuando vayan, todos iban 40 a cazar, regresaran los 40, la cacería se les hacía más fácil. Aquí se manejaba que ellos buscaban lugares pantanosos, se organizaban quienes iban a utilizar las flechas, quienes iban a lanzar las piedras, quienes iban a arrear los animales hacia lugares pantanosos. Entonces ahí empezaban ellos a tener una organización ya en su forma de cazar, al igual en lo que era la recolección de plantas. Dice que cierta especie, cierta, vamos a decir, cierta época del año, cuando hacía mucho frío, pues los lugares, la comida se escaseaba. Entonces ellos tenían que tener una, vamos a decir, una estrategia para en tiempo de cuando no hacía frío, cuando era época de que había frutales, ellos, vamos a decir, almacenar la comida más que podían para cuando hubiese la época de frío, ellos ya estaban, vamos a decir, en sus cuevas o en sus chozas, ya estaban protegidos y ya tenían la alimentación para cierto tiempo, cierta temporada. Y de ahí empieza la organización. Ya vamos a decir, cada tribu igual necesitaba su organización, vamos a decir, política, su organización de gobierno. Entonces ellos se estructuraban por las tribus. Ok, yo tribu me voy hacia el norte, la otra hacia el este, hacia el oeste, y repartiéndose los territorios. Entonces de ahí empezó la organización de, vamos a decir, desde la época primitiva del hombre hasta nuestros días. Igual se fueron estructurando, como ya conocemos nosotros, a través del tiempo, las diferentes ideologías, las diferentes culturas que han evolucionado. Un ejemplo que manejaban la doctrina teológica, que manejaba la ideología de que meramente las culturas eran establecidas, o los reinos o los gobernantes eran establecidos por los dioses o elegidos por algo, orden divino. Sí, que eso es el caso de los reyes, los faraones, la cultura egipcia, al igual también parte de la cultura romana, donde se decían que eran elegidos por un gobernante que era elegido por un dios. Hasta la evolución durante las épocas, vamos a decir, época antigua, época moderna, época contemporánea, y igual hasta el proceso, hasta llegar al día de que hoy conocemos. Un ejemplo, otro ejemplo claro que puedo citar es el ejemplo del proceso histórico que ha ocurrido entre hechos, procesos, movimientos sociales hasta la actualidad. Un ejemplo de nuestro país es la independencia de México, como un sistema que era gobernado mediante una monarquía, donde tenía influencia la religión católica,
pues manejaba todo lo que era relacionado con el poder, con la política. Entonces ese sistema ya no favorecía a nosotros, ya no nos favorecía como ciudadanos. Entonces tiene que ocurrir un movimiento social encabezado por un líder. ¿Para qué? Para ese movimiento social en beneficio de acabar con ese mal gobierno. Quiere decir que uno de los tres elementos del Estado está fallando. Entonces de ahí, vamos a decir, ese elemento falló, se tiene que reestructurar la política. Y es a través de un hecho, un proceso, ¿sí? Igual, caracterizando que igual a la reforma, como dice nuestra primera constitución, la constitución de Cádiz, la constitución de 1812, la constitución que se reforma a la constitución de 1857, igual que lleva un proceso. Durante la independencia hubo ese proceso de independización, ¿sí? En favor de los derechos de los ciudadanos. Igual hasta igual lleva el otro acontecimiento que igual conocemos, la Revolución Mexicana, que igual en ese proceso, igual lleva al final de ese proceso, lleva una reestructura de la Constitución de 1857, que se reestructura a la Constitución que hoy en día tenemos, la de 1917. ¿Sí? Igual ese es un proceso claro que puedo citar. Y pues espero que haya quedado algo claro mi argumento sobre el proceso de teoría de la historia. Es criterio que yo establecí, que me hice durante el proceso de estudio que tuve.